Pues vamos a comenzar ya con la conferencia de hoy. Empieza a las 12, de 12 a 1, vamos un poquito retrasados, pero como tenemos más tiempo para la comida, pues igualmente estamos hoy más tranquilos que ayer, que lo necesitábamos todos, ¿vale? Bueno, Diana Roch Sanz, anda. Me he traído la versión en inglés, Diana, de tu presentación. Eso que la había traducido al español. Bueno, no pasa nada. Digo cosas sobre ella. Yo, en primer lugar, quiero justificar por qué está Diana aquí hoy. Diana está aquí hoy porque yo llevo siguiendo sus pasos desde hace bastantes años, lo menos 5 o 6. Ella está en el INCREA de Barcelona, de la Universidad Oberta de Cataluña. Es profesora e investigadora vinculada al INCREA y a la Universidad Oberta de Cataluña. Además es coordinadora de un laboratorio de Global Literary Studies y es IP de un proyecto ERC europeo, bueno, ERC significa europeo, perdón por la redundancia, sobre Social Networks of the Past, Mapping Hispanic and Lusophone Modernity. Los resultados de esa investigación se han fraguado en numerosos libros. Voy a citar aquí Literary Translation and Cultural Mediators in Peripheral Cultures, o Cultural Organizations, Networks and Mediators in Contemporary Ibero-America, o Literary Translations in Periodicals, o Global Literary Studies Key Concepts. También ha participado en revistas de prestigio internacional y pertenece a, ha estado en hecho estancias en institutos de Oxford o de Lovaina, de Ámsterdam, en fin. Aquí se ha comentado que varios de mis predecesores han tenido que presentar a maestros, ¿no?, con todo lo que ello significa. En mi caso, yo tuve que superar el concepto de maestro por la circunstancia, porque pasé a ser una investigadora del ámbito internacional, con lo cual perdí mis raíces en la Universidad de Salamanca y he ido buscando maestros después del primer maestro que tuve, que fue don Víctor García de la Rocha, y lo he ido encontrando allá por donde pasaba, quizá porque todos necesitábamos la figura del maestro, pero yo he hecho una figura de maestro muy dinámica, muy transversal también, y en Inglaterra encontré a Richard Caldwell, en la Universidad Complutense encontré a doña Ángela Ena, que para mí también ha sido mi maestro, Ángela, lo sabes, y debo llorar. Y yo creo que también hay figuras de maestros que lo son a pesar de su juventud, porque respetamos las aproximaciones que tienen a los objetos de estudios que son comunes. Y para mí es el caso de Diana. Su juventud me inspira, y me inspira porque cuando yo he visto los resultados de investigación que ha ido produciendo su proyecto europeo, y he tenido, gracias a su generosidad, ocasión de leer el proyecto europeo que presentó, dije, esto es un proyecto europeo. Un proyecto europeo es una imagen, es un proyecto disruptivo sobre un objeto de conocimiento que después de pasados 5 años te das cuenta que la evolución de los estudios han ido por donde hace 5 años esta investigadora estaba proponiendo. Gracias, Diana. Bueno, espera, no he terminado. Entonces, dije en un principio que nuestro grupo era un grupo que, pues eso, que le gustaba ser interdisciplinar y que también había por dicho llegar a lo digital, ¿no?
Nosotros, como grupo de investigación, junto a Jeffrey Zamosny, publicamos este libro, Towards the Digital Cultural History of the Other Silver Age Spain, que os recomiendo porque realmente son resultados de investigación de distintos proyectos vinculados con la otra edad de plata, transitados por ese nuevo concepto que son las humanidades digitales. Aquí no está Diana. No está Diana porque cuando lo pusimos en marcha, pues no sé por qué, no pensamos que podía estar Diana, porque Diana yo creo que trasciende el concepto de edad de plata, como bien apuntaba antes Jesús. Yo tenía cierta deuda con ella, es decir, quiero saber los resultados de tu investigación y por eso le propusimos que viniera a darnos una conferencia. Entonces, sin más preámbulo, porque tampoco quiero centrarme en mí, doy la palabra a Diana para que veáis lo que hace su grupo, lo que está haciendo su grupo de investigación con este concepto de humanidades digitales y edad de plata. Gracias, Diana. Bueno, ¿se me escucha bien al final? Bueno, muchas gracias antes de nada por esta presentación tan generosa. No sé si voy a estar a la altura, así que bueno, lo que vais a ver ahora es una parte de la investigación que hemos llevado a cabo en el proyecto, por tanto esto es una tarea colaborativa. Y agradezco en este caso a las compañeras y compañeros que trabajan conmigo y a los que menciono al final. Lo que he preparado ha sido algunas diapositivas que tienen que ver con los marcos teóricos con los que estamos trabajando, algunos que se nutren de otros ámbitos y que me parecía que podían ser ricos también para este contexto, alguna reflexión sobre los archivos en relación con las mujeres, y es algo que también salió ayer con respecto a esas bibliotecas ocultas, ¿no? Que me parecía que también podía ser interesante para contextualizar lo que os contaré después. Y luego hay una segunda parte quizá un poco más técnica, no sé hasta qué punto estáis familiarizados con herramientas o distintas técnicas, ¿no?, de humanidades digitales, pero bueno, algunas pinceladas y finalmente algunos resultados de una parte de lo que ha hecho el proyecto Social Networks of the Past, que aquí voy a centrarme en traducción, prensa y mujeres, pero es mucho más amplio porque también hemos trabajado en cineclubs, ¿no? Ayer también una de las últimas ponencias de la tarde, ¿no?, pues tenía una pregunta a ese nivel, y también hemos trabajado mucho con lo que fue la antigua UNESCO, el Instituto de Cooperación Intelectual y esas redes de mediadores iberoamericanos que participaron en este instituto, como Gabriela Mistral, por ejemplo. Bueno, pues empiezo. La historia literaria y la historia de muchas disciplinas en general ha tendido a invisibilizar el papel de las mujeres en la producción y circulación de textos y de conocimiento. En los últimos años, esta tendencia se ha revertido con un número mayor de investigaciones sobre el trabajo y los rasgos más destacados de mujeres sobresalientes que la historia a menudo ha relegado al ámbito de lo doméstico y privado sin considerar su tarea en la esfera pública. Cuestiones sobre el papel de las mujeres en la historia, pero también aspectos vinculados a los discursos que produjeron o diseminaron para un público más amplio, emergen todavía como un espacio no suficientemente explorado. Paralelamente, se ha desarrollado un mayor interés por la historia de las y los traductores. Y aquí tenéis algunas imágenes de algunos de los libros que se han publicado en los últimos años. Los trujamanes silenciosos, según Julio Cortázar, que en estos tiempos ha incorporado una perspectiva de género y más concretamente feminista en una cross-polinización de ideas que se nutre de los estudios de traducción, los estudios culturales y de género, la sociología, la ciencia política o los estudios literarios. Este mayor interés por las traductoras y los traductores ha dado lugar a la creación de un nuevo campo disciplinar, los Translator Studies, los estudios del traductor, que acuñó el profesor Andrew Chesterman en 2009. Pero, ¿es el estudio de los y los traductores suficiente? ¿No deberíamos incluir a todos los agentes implicados en cualquier proceso de traducción? En la investigación que hemos llevado a cabo en el grupo que coordino, nos ha interesado desde hace varios años el estudio del papel de los editores, los agentes literarios, las ferias del libro, las ayudas a la traducción que impulsan institutos de cultura nacionales, el estudio de los premios literarios y de traducción, y, por supuesto, el análisis de las y los lectores o de plataformas como Goodreads en la promoción y la venta de libros, así como otro tipo de canales de difusión. De ahí que hayamos promovido una comprensión de estos agentes como mediadores culturales
Es un término que a mi juicio dota de mayor contenido y explica mejor la complejidad y el solapamiento de roles de muchas de las figuras que hemos podido recordar estos días. Con un interés particular en el análisis de las transferencias culturales que han promovido estos mediadores y las traducciones que han puesto en circulación, la investigación que hemos llevado a cabo examina, por tanto, los distintos espacios o los distintos agentes que intervienen en la circulación, distribución y recepción de traducciones. A estos dos ámbitos interconectados, la historia de las mujeres que recordaba brevemente al inicio, con una perspectiva de género, y la traducción literaria, se ha sumado también un mayor interés por los estudios sobre publicaciones periódicas, que se han consolidado con una perspectiva transnacional, comparada y multilingüe, y también he puesto en la diapositiva algunos libros que van en ese sentido. En definitiva, algunos historiadores y historiadoras de la traducción, y yo me incluyo entre ellas, entendemos la traducción, igual que la lectura o la literatura, como una actividad social y hemos explorado cuestiones vinculadas con la sociología de las profesiones, lo que se ha denominado la sociología del prestigio, de James English, la sociología de la traducción, de Johann Brun, Giselle Sapiro, Michaela Wolf, o la sociología de la lectura, como el libro que tenéis en la diapositiva, de María Angélica Tomada Olave. Y por supuesto toda la tradición que conocéis muy bien en historia del libro, de la edición, como los trabajos del profesor Martínez Martín o Jean-François Botrel, que ha sido nombrado en diferentes ocasiones. Aquí tenéis también algunos de los trabajos que he mencionado y este último libro de Olga Castro, una colega gallega que ha propuesto esta perspectiva feminista en los estudios de traducción. Con este contexto general, esta investigación se propone desarrollar los siguientes objetivos. Desarrollar un método para explorar a gran escala la literatura escrita y traducida por mujeres en un corpus de revistas culturales iberoamericanas entre comienzos del siglo XX y 1959 y, en segundo lugar, rastrear los nombres de las y los escritores que aparecen en estas revistas e identificar en particular los nombres de las mujeres que participaron en estas redes en las que interactúan a nivel transnacional actores humanos, escritoras, editoras, traductoras y actores no humanos, las obras literarias traducidas o en lengua original, las revistas, para utilizar los términos de Bruno Latour. Por último, nos gustaría ofrecer un modelo que permita escalar esta investigación a un corpus más amplio, siempre con el propósito de observar los cambios respecto de la mayor o menor presencia de mujeres y de la identificación de traducciones. En este sentido, vale la pena señalar como preámbulo general que no me voy a detener por razones obvias en los contextos históricos particulares de los distintos espacios y periodos de esta horquilla temporal amplia entre finales del XIX y 1959, pero que son por descontado fundamentales en la interpretación de los resultados. Para ello, y aparte de las referencias que ya he mencionado o perspectivas sistémicas como la teoría de campo literario de Pierre Bourdieu, que han inspirado muchos de mis trabajos, los marcos teóricos y conceptuales con los que hemos trabajado en los últimos años y que me parecen especialmente interesantes para el análisis de las traducciones y de la historia de las mujeres son los siguientes. La perspectiva global a la historia de la literatura y de la traducción, también con un enfoque decolonial, la teoría de la interseccionalidad que propuso Kimberly Crenshaw hace unos años, aplicada ahora a la traducción, pero también para el análisis de la lectura, y la Big Translation History, que es un término que acuñamos con mi compañera Laura Fólica, o Digital Translation History, que es un libro que se va a publicar el año que viene y que coordinó con el profesor austríaco Philipp Hofeneder. Ahora, antes de daros algunos ejemplos de trabajo con datos que hemos realizado, me gustaría también referirme a la cuestión de los archivos y, en concreto, al silencio de los archivos cuando nos ocupamos de las mujeres como objeto de estudio, ya sea en el caso de escritoras, traductoras, lectoras o audiencias en un sentido amplio. En el caso específico de las mujeres, nuestra investigación raramente será exhaustiva porque a menudo carecemos de muchas fuentes porque están incompletas o no se han conservado o se preservan en la esfera privada en los archivos familiares que, como sabéis, no son siempre de fácil acceso. Además, muchas de las fuentes que se conservan están deslocalizadas o son fuentes que no están bien estructuradas para propósitos de investigación si queremos ratificarlos o tratamos de analizar esos archivos con herramientas y técnicas que nos proporcionan las humanidades digitales. Por tanto, es importante ser conscientes de la cuestión de la representatividad versus la exhaustividad.
Esto es particularmente señalado en el caso del estudio de las traducciones y de los traductores, porque como es bien sabido en el caso de la prensa periódica, y también ocurre en el caso de las publicaciones en formato libro, las traducciones y los traductores o traductoras son muy difíciles de identificar porque en la mayoría de los casos sus nombres no se explicitan y carecen de su propia agencia a la sombra en muchas ocasiones de las y los escritores. En ese sentido, una de las muchas potencialidades de las humanidades digitales y de metodologías de machine learning o del uso de la inteligencia artificial en los últimos años es que nos puede permitir llenar esos vacíos, llenar esos silencios. Por ejemplo, con el uso de la espirometría, si contamos con una muestra suficiente de textos que nos pueda identificar su identificación, podríamos identificar en este caso a muchos de los traductores o de las traducciones o de las traductoras cuando sus nombres no son conocidos. Sin duda, la inexistencia o incompletud de los archivos afecta a las escritoras a mujeres traductoras, pero también a literaturas menos traducidas, a colectivos minorizados, a la literatura queer, de la que escuchamos ayer, a la que nos referíamos ayer, en este caso, o a textos y autores que han sufrido la censura. En estos casos, los archivos son menos abundantes, parciales o inaccesibles. Por tanto, si pensamos en las razones que se esconden detrás del silencio de los archivos, podemos concluir que estos silencios son el resultado de restricciones políticas o ideológicas, pero también de relaciones de poder, manipulaciones o incluso de la obsolencia de la tecnología. Las ausencias, los vacíos de los archivos también son fruto de la destrucción de la memoria o de prácticas coloniales, patriarcales o heteronormativas. Por último, también necesitamos pensar si el archivo nos dice siempre la verdad o si nos está contando solo una parte de la historia, sesgada o incluso falsa. Os invito a recordar la película de Erin Brockovich sobre este tipo de cuestiones. En el caso de las mujeres encontramos también muchos de estos silencios y hay muchos sesgos que nos proponemos superar con una perspectiva de género o mejor todavía con una perspectiva feminista y aplicando ciencia de datos. De hecho, esto es lo que se ha denominado data feminismo de datos, y es también por esta razón por la que recuerdo de nuevo la idea de la representatividad versus la exhaustividad, porque en el caso de las mujeres los sesgos son muy importantes y es algo que no podemos olvidar cuando aplicamos ciencia de datos al estudio de las mujeres. También, si me permitís, me gustaría haceros reflexionar sobre las importantes diferencias que existen entre escribir una historia de las mujeres escritoras o traductoras o promover una historia de la traducción o de la literatura con una perspectiva de género o feminista. Con este contexto general, esta investigación se propone responder a las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo podemos desarrollar métodos computacionales que nos puedan ayudar a ampliar la escala e identificar autores, autoras, traductores, traductoras u otros intelectuales en revistas culturales históricas? ¿Cuántas y qué tipo de mujeres detectamos en revistas culturales de un periodo amplio y hasta qué punto estas mujeres comparten un perfil parecido y forman parte de una misma comunidad o por el contrario participan en nuestras publicaciones pero no siguen un patrón establecido? Y esto respondería a una mayor multiplicidad de razones difíciles de sintetizar en el espacio de esta conferencia. ¿Qué roles tienen estas mujeres? ¿De qué nacionalidades son? ¿Qué tipo de progreso podemos observar respecto de su mayor presencia en el espacio público a través de la literatura traducida? ¿O cómo cambió la presencia de las mujeres en las revistas a lo largo del tiempo en comparación con la de los hombres? Para poder responder a estas preguntas, en el proyecto europeo Social Networks of the Past, redes sociales del pasado, nos hemos planteado trabajar con un corpus de periódicos o con los catálogos y los metadatos de distintas bibliotecas nacionales de archivos, en concreto con las bibliotecas nacionales que podéis ver en la diapositiva, de España, Brasil, Chile, Buenos Aires, México y Uruguay. Y después, si queréis, puedo explicar por qué de manera más detenida, porque finalmente escogimos estas bases de datos. También hemos trabajado con archivos vinculados a centros y proyectos de investigación como AIRA, CEDINCHI, American League, Anáforas, para el caso de América Latina, Edad de Plata o Revista de Ideas y Cultura, en el caso de Portugal. Y también con otros portales como Revistas Culturales 2.0, el proyecto de Hanno Ehrlicher de la Universidad de Tubinga, con quien firmamos un convenio de colaboración con los archivos del Instituto Iberoamericano de Berlín para, llenar otra vez esos silencios y esos vacíos de revistas que no teníamos, por ejemplo, en Bolivia o en otros países
de los que carecíamos distintos datos. Asimismo, también tuvimos en cuenta la extensa bibliografía que se ha publicado sobre la prensa periódica desde una perspectiva sobre todo nacional o regional, como también algunos de los ejemplos que tenéis en la diapositiva, y los trabajos más recientes que ya contemplan cómo trabajar con archivos digitalizados o que se ocupan de proponer metodologías para estudiar la prensa y la traducción, también con herramientas de las humanidades digitales, como el libro que editamos también con Laura hace unos años sobre traducción literaria en periódicos y en el que también hay ejemplos que trabajan con perspectivas digitales. En esta tabla he incluido el marco temporal con el que hemos trabajado, las áreas geográficas, el objetivo principal, revistas literarias y culturales, no prensa diaria, y luego algunas de las fuentes con las que hemos trabajado, las lenguas español y portugués, y el número de periódicos. Como os decía, hemos trabajado a distintas escalas y eso significa que depende del estudio que nos interesaba, hemos hecho zoom in y zoom out y hemos ido acotando y planteándonos cuestiones diferentes según los distintos corpus, como veréis a continuación. Estas son algunas de las preguntas de investigación que podemos plantear, ¿no? ¿Qué autores y autoras se tradujeron? ¿En qué textos? ¿En qué revistas? Si esas traducciones fueron frecuentes o ocasionales, porcentajes de traductores hombres o mujeres, qué traductores fueron mencionados, porque como os decía, en la mayoría de los casos los traductores no aparecen de manera explícita, de qué lengua se traduce más, o cambios positivos o negativos que estos traductores o traductoras, estos mediadores pudieron facilitar en términos de prácticas de la traducción, por ejemplo. Y ahora sí, entro a daros algunos ejemplos más concretos del trabajo que hemos hecho. Después de explicaros un poquito el corpus y las fuentes con las que hemos trabajado. En este análisis que hemos realizado a distintas escalas y que hemos trabajado con un corpus diferente según las preguntas de investigación que queríamos plantear o según los intereses de cada uno o los casos de estudio en los que queríamos profundizar, la investigación que os voy a presentar se ha centrado sobre todo en los siguientes repositorios: Ira del Plata, AIRA, Americali, el Instituto Iberoamericano de Berlín, Anáforas y las revistas de idea y de cultura. Con este corpus lo que hemos tratado de identificar primero son las traducciones probables. Y para ello hemos identificado cada título y contribución y su lengua original. Y aquí tenéis algunas de las herramientas que hemos utilizado: Polyglot, FastText, una técnica para identificar la lengua. Esto es para las personas que estéis más familiarizadas. Después hemos extraído el nombre de los autores de cada artículo a través del reconocimiento de entidades nombradas, que es un subcampo de procesamiento del lenguaje natural, NLP por sus siglas en inglés, estrechamente relacionado con la extracción de información y la minería de textos. Encontrar y extraer entidades nombradas, nombres de objetos identificables en la vida real como personas, lugares, organizaciones, no es una tarea trivial, pero en nuestro caso con un margen de error asumible. Y, por ejemplo, de todos los nombres extranjeros que nosotros identificábamos, solo había una parte muy pequeña que eran autores que no escribían en una lengua original distinta al español o al portugués, sino que escribían en español. Por ejemplo, Paul Broussard era un francés que fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y él escribió en español. Entonces, cuando trabajáis con datos, el margen de error es algo que vosotros tenéis que calcular al inicio para saber que es un margen de error que podéis asumir. De nuevo, otra vez, la representatividad de la exhaustividad, los datos o los análisis que nosotros hemos hecho no son ni exhaustivos ni seguramente al 100% veraces, pero podemos asumir que hay un margen de error porque no podemos comprobar de manera manual, dato por dato, que ese dato sea correcto, ¿no? Entonces, con las técnicas que nosotras hemos probado, puedo confirmar esto, ¿no? Que tenemos un margen de error pequeño y por tanto que los resultados no son tan distintos, aunque no puedan ser al 100% veraces o exhaustivos. Entre los métodos propuestos, los dos procesos más importantes se basan en reglas gramaticales y estadísticas y se apropian de herramientas de aprendizaje automático. Estos métodos son obviamente los enfoques privilegiados por la ciencia de datos y una parte de la lingüística computacional. Así, los métodos más extendidos consisten en entrenar modelos a partir de corpus existentes anotados manualmente
o a través de un aprendizaje automático semisupervisado o no supervisado en el que el algoritmo se entrena parcialmente o aprende por sí mismo a partir de datos no anotados respectivamente. En tercer lugar, lo que hemos hecho ha sido reconciliar la lista de autores con una lista externa como Bayaz o Wikidata que nos ofrece poder extraer información adicional como el género. Por ejemplo, en los metadatos que aparecen en las bibliotecas nacionales, el género, si es hombre o mujer, o si es un autor o un traductor, no es una información que nosotras podamos sacar. Con lo cual, en la información del autor aparece desde el escritor o escritora, el traductor, el prologuista, alguien que ha hecho un prefacio. Entonces, solo con esa información no es posible ni identificar el traductor o la traductora, ni identificar si es un hombre o mujer. Y por eso necesitamos complementar esta información con el Bayaz, que es como si fuera un DNI de los escritores, y ahí sí que tenemos información sobre el género, o Wikidata. Y además también tenemos información sobre la nacionalidad, algo que nos proporciona en muchos casos los metadatos de otros repositorios, o las lenguas de expresión, que es fundamental para detectar las traducciones. En este sentido, si acotamos un poco más nuestro análisis, otro paso que hemos llevado a cabo ha sido buscar las ocurrencias que puedan indicar la existencia de una traducción. Por ejemplo, buscando DRAT y sus derivados o la palabra versión en castellano. Así, en el archivo de AIRA, y eso es lo que os decía, ¿no? De según lo que queramos ver, pues trabajar con corpus más pequeños, pues en este caso probamos con AIRA, hemos identificado 2.189 artículos y un total de 3.911 términos relativos a la traducción o a sus derivados. Estadísticas como esta confirman que el número de artículos que se refieren a la traducción es enorme comparado con el número de artículos que directamente incluyen en su título la palabra traducción, aunque también sabemos que hay unas traducciones que no están etiquetadas como tal. También podemos confirmar que este número mayor de artículos que mencionan la palabra traducción o alguna palabra derivada no se corresponde estrictamente con un artículo que se ocupe de la traducción per se, sino que el uso de esta palabra a veces es metafórico o se habla de la traducción de forma indirecta, pero sin que la traducción sea el tema sustancial del artículo. Por tanto, sigue siendo un reto desenterrar las traducciones veraces, que son verdaderamente traducciones, que nunca fueron etiquetadas, tituladas como tales, o cuyo traductor o traductora no está mencionado. Por tanto, lo que acabo de decir, que a mi parecer es interesante analizar las ocurrencias, a su vez también tiene un sesgo, porque no significa que todos esos textos en los que aparezca la ocurrencia TRAT o sus derivados o versión sean realmente una traducción. Otra cuestión fundamental es identificar a los traductores y para el caso que nos interesa hoy, identificar a las traductoras, tarea todavía más compleja. Con el ejemplo de Borges podemos ver si aparece o no el rol del traductor si nos fijamos en el índice de contenidos de la revista o en los metadatos de los catálogos de la biblioteca. Como os decía hace un momento, en los metadatos solo aparece autor, no aparece traductor, y en el índice, en la tabla del sumario de la revista, en muchos casos tampoco aparece, ¿no?, que es una traducción. En algunos casos lo podemos saber, ¿no? Borges como traductor de algunos extractos del fragmento de Ulysses de Joyce, pero en otros casos no. Y también hemos comprobado que en el caso de las mujeres esa referencia todavía aparece menos en el sumario. Entonces debemos buscar dentro de las páginas de la revista. Como he mencionado, hemos trabajado con distintas escalas y con distintos corpus según su accesibilidad y otras cuestiones en las que no me detengo ahora, pero que tienen que ver con la calidad del dato o con los permisos que hemos podido conseguir. Para mostraros cómo hemos tratado de identificar a las mujeres, empezamos a trabajar con el conjunto de datos del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, AIRA, y con los datos del Instituto Berlin de Berlín, como os decía antes, para el periodo que oscila, y ahí acortamos un poco más, entre 1927 y 1959. Se trata de casi 42.000 páginas con un total de casi 12.000 palabras, lo que supone 858 números de 63 revistas. Como la fuente principal que hemos utilizado ha sido AIRA, la mayoría de estas revistas son publicaciones argentinas, pero también hay revistas que fueron publicadas en Perú, como la revista Mauta, que tenéis en la diapositiva, o la cubana Alma Mater. La distribución geográfica de las publicaciones analizadas es la siguiente, y es la que os he copiado en esta tabla.
revistas que se publicaron en Buenos Aires, en Catamarca, en Córdoba, en La Habana, en La Plata, en Lima, en Rosario, también revistas que no hemos podido identificar el lugar de publicación. Para mitigar estos sesgos que mencionaba, la primera tarea ha consistido en extraer los nombres de todas las personas que aparecen mencionadas en las revistas para llevar a cabo un análisis estadístico de las escritoras, traductoras y periodistas que aparecen sobre la presencia de sus homólogos masculinos, pero también de otras variables como la cronología o la distribución y evolución de la presencia de escritoras o su profesión, para ver si hay más mujeres a lo largo del tiempo, algo que no hemos confirmado, en realidad es más o menos similar. Y la profesión. Para ello, hemos comprobado que nombres se incluyen también en otros repositorios, conjuntos de datos o ontologías existentes en los que se dispone de características como profesión o ocupación, no solo traductor o escritor, sino también crítico literario, periodista, editor, etc. Y, por ejemplo, hemos utilizado, como mencionaba antes, el BIAF, Wikipedia o el entorno virtual de investigación Notebook, que es una base de datos relacional creada por una empresa holandesa con la que nosotros hemos colaborado mucho. Y es la base relacional que hemos utilizado para una parte de nuestra investigación y que se ha enriquecido con los datos de los distintos miembros del proyecto. A este respecto, sus valores pueden ayudar a reducir la lista inicial a una lista más corta de hombres y mujeres examinados de forma combinada que sean probablemente más relevantes para nuestro estudio. Es decir, que más allá de las profesiones diversas que puedan desempeñar, pues desde diplomáticos hasta libreros, puedan ser escritores y escritoras, traductores y traductoras o críticos literarios. No obstante, como he señalado antes, cuando analizamos corpus de datos que están infrarrepresentados, por ejemplo, determinadas literaturas o comunidades minorizadas, especialmente las mujeres, existen algunas limitaciones en este proceso. Como es sabido, la información relativa a las mujeres traductoras y escritoras sigue produciendo un sesgo importante, ya que no existe ningún conjunto de datos o ontología a los que se puedan asignar sus nombres extraídos inicialmente, y por tanto resulta complejo identificarlos como relevantes y significativos para nuestra investigación. Es decir, si la historia no ha concedido a las mujeres un papel relevante, eso significa que aunque nosotras podamos combinar distintas ontologías o distintos repositorios, siempre habrá algunos sesgos, porque no hay información suficiente sobre las mujeres, porque la historia ha tendido a invisibilizarlas. Por tanto, para mitigar este escollo es importante trabajar con distintos repositorios y complementar la información con otras fuentes como las mencionadas, el IAF o Wikidata, o con otros proyectos con los que vosotras podéis contar. De las 1044 entidades identificadas como escritores, hay 126 mujeres y 918 hombres, ninguno con género no binario. Y ahora paso a daros algunas conclusiones de esta era la parte como más técnica y el corpus con el que hemos trabajado y esas distintas escalas, ¿no?, para hacer zoom-in y zoom-out y, digamos, experimentar con las distintas técnicas, y ahora quería daros algunos resultados. En efecto, el análisis de la presencia de las... El análisis de la presencia de las mujeres en la prensa iberoamericana nos abre el camino para la reflexión en torno a procesos de canonización que están todavía gobernados por determinadas clases, géneros y etnias. Pita González y Grilla proponen 3 niveles de análisis en el estudio de la prensa periódica. El primero, el análisis de la materialidad de la revista, es decir, sus condiciones de posibilidad. El segundo, el análisis del contenido, esto es, los temas y el programa editorial. El tercero, la geografía humana, las relaciones institucionales y las redes sociales de las publicaciones que fueron importantes para su recepción y circulación. A estos 3 niveles de análisis añade una cuarta dimensión que tiene que ver con los usos sociales de la literatura que se traduce o de la presencia de mujeres como escritoras, traductoras o intelectuales que impulsan o no nuevos referentes transnacionales, teniendo en cuenta que estas autoras y su obra circularon y se viralizaron. Si tomamos en cuenta la noción de viralización de Ryan Cordell, recuperada por Guillaume Pinson y Julian Schuch en el espacio iberoamericano y más allá. Así, del análisis podemos extraer los siguientes resultados generales. En primer lugar, la mayoría de textos identificados no representan traducciones per se, sino que son artículos o ensayos sobre traducción literaria,
que podrían dar a pensar si se inicia o si podemos hablar de una prototeoría de la traducción. Por ejemplo, un artículo de Jorge Luis Borges sobre cómo las traducciones podían tener más valor literario, cultural y lingüístico que los originales y podían ser más logradas estilísticamente que el propio original. Una opinión que se oponía, digamos, a la visión de Victoria Ocampo en este caso. El trabajo realizado demuestra que la selección de páginas que contiene el término traducción u otras secuencias afines, como versión en español de, traducido para sur por, son en su mayoría artículos de este tipo y no traducciones propiamente dichas. En el caso de las traducciones, y como se podría prever teniendo en cuenta la todavía escasa institucionalización de la profesión, no se cita ningún traductor, sino solo al autor o autora. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que en el caso de las traducciones que están mencionadas como tales, o en el caso de que el traductor o la traductora sea explicitado, sobre todo tiene que ver con traducciones de literatura popular. Y esto pues, es interesante, ¿no?, para el congreso que nos reúne estos días. La High Literature, ¿no?, que mencionaba ayer el profesor Anderson, se presenta como si estuviera escrita originalmente en español. Por ejemplo, poemas de James Joyce o una carta de Beckett, o como resultado de poemas inspirados en, o a partir de Shelley, ¿no? La publicación de un poema que se inspira en Shelley, por ejemplo. La tercera reflexión importante tiene que ver con el hecho de que esta investigación no puede ofrecer por ahora estadísticas significativas sobre la presencia de traducciones explícitas, pero sí sobre las representaciones y mapas mentales y culturales que emergen del análisis a gran escala de una muestra de revistas iberoamericanas. En este sentido, es posible rastrear la viralización de un autor o autora, ya que diversos escritores y escritoras contribuyeron en múltiples revistas. Por tanto, podemos seguir cómo un texto o una traducción de un autor en concreto luego se republica en otras revistas, al mismo tiempo o poco después. La importación de literatura extranjera es un espacio en disputa que puede ser explorado desde el punto de vista de su circulación, pero también desde el de la producción o de los modelos y las prácticas de traducción que esta literatura generó. Respecto de las lenguas utilizadas, cabe mencionar que todas las revistas del corpus son en castellano, en español, alguna en portugués, aunque algunas publicaciones incluyen textos en otras lenguas. Por ejemplo, como mencionaba, los poemas en inglés de James Joyce, acompañados de traducciones no acreditadas. Por tanto, y a falta de escalar esta investigación a una muestra todavía mayor, que se podría complementar con vuestras investigaciones, si también trabajáis con datos, no se observa por ahora un grado de bilingüismo o multilingüismo destacado, ni siquiera entre la dupla entre el español y el portugués. Por último, hay diferencias importantes entre las revistas y sus prácticas traductoras que se publican en las capitales y ciudades portuarias versus ciudades de provincias. En las capitales y ciudades portuarias se traduce más que en las ciudades de provincias. Esto se aprecia en las revistas publicadas en la región andina, que traduce menos, por ejemplo el Boletín Titicaca, aunque aparece algún texto en quechua, pero no traducido sino en lengua original, seguramente por tener menos acceso a traductores de distintas lenguas. Y en cambio, en las revistas publicadas en las capitales portuarias, en las capitales o en las ciudades portuarias, hay mayor traducción. Y ahora os muestro algunos grafos que hemos producido. Esto es un gráfico que ilustra la traducción del portugués al español, ¿no? Y en el caso de revistas como el Boletín Titicaca, que se publicaba en Juno, se publican en portugués, no hay traducción, como se decía hace un momento. Pero en el caso de las revistas que se publican en la capital, en Buenos Aires, en Montevideo o digamos, en todo el litoral, ahí sí que hay traducción al español. Y esto puede ser pues porque había mayor acceso a los traductores. También vemos en el mismo caso traducciones del catalán al español que se explican, y ahí vuelvo a lo que decía al principio sobre la importancia de los contextos subhistóricos de cada región, y por eso la expertise, ¿no?, de cada uno es importante en este sentido. Hubo una comunidad catalana migrante muy importante, lo mismo pasa con el italiano, y por eso se aprecia cuando analizamos la traducción de lenguas y cuando hemos visto qué lenguas son las más traducidas, que hay un número muy importante de traducciones del italiano al español en las revistas bonaerenses y también del catalán al español por esta cuestión de la migración. En este caso, esto es un Sankey diagram, ¿no?, realizado por mis compañeros Alessio Cardillo y Wenceslav Fikov, y yo hice la parte
cualitativa del análisis. Es un capítulo que publicamos el año pasado, se publicó en diciembre-enero del año pasado, editado por Ana Gallego y Daniel Torres Salinas. Y en este Santidad y Aura podéis ver los flujos de traducción entre una muestra de revistas iberoamericanas, también de España, de la península ibérica y de América Latina, las lenguas y los países de los que procedían esos autores, ¿no? La nacionalidad de esos países, ¿no? Por ejemplo, en el caso del francés, pues tenemos autores traducidos al español, franceses y belgas. En el caso del inglés, pues obviamente de Gran Bretaña y de Estados Unidos, etc. Y en este caso es el mismo tipo de análisis, pero por géneros, y podéis ver también el porcentaje de hombres y mujeres que se tradujeron en las revistas de estas regiones. Esto es otro concepto del que no puedo hablar hoy, pero también desde el punto de vista teórico he trabajado bastante con la idea de zonas de traducción, ¿no? Zonas rivales de traducción, que pueden ser regiones, pero no necesariamente que pueden estar vinculadas con, por ejemplo, razones históricas entre países, ¿no? Que se han traducido entre ellos, ¿no? Pues, en este caso también podéis ver en este gráfico el porcentaje de hombres y mujeres que se han traducido con respecto a las regiones que nosotras hemos propuesto para trabajar con todas estas revistas y con sus lenguas y con las lenguas originales. Y ahora, por último, voy a hablar un poquito de las mujeres que hemos identificado para también daros algunas pinceladas sobre esta cuestión. La primera conclusión importante es que hay un grado elevado de eclecticismo en la selección, aunque se intuye también un cierto objetivo de causar un efecto en el lector y especialmente en las lectoras, ¿no? Con respecto al corpus de las distintas mujeres que hemos podido identificar, escritoras y traductoras. De nuevo, vuelvo otra vez, ¿no? Primero teníamos que identificar el corpus de escritores en general y luego distinguir de esos escritores cuáles eran hombres y mujeres, y después, en un tercer paso, cuáles de ellos tenían ese rol de traductor o traductora. Esta forma de pedagogía favorece la presencia de algunas mujeres de ideología liberal y cercanas a grupos influyentes como el Círculo de Bloomsbury, Virginia Woolf, como Lady Ottoline Morwell, cuyo mecenazgo fue muy importante para escritores como Huxley, Eliot o Lawrence. Entre las latinoamericanas destacan mujeres que desempeñaron una multiplicidad de roles, y vuelvo otra vez a la idea de mediadora cultural, y que fueron periodistas, directoras de teatro, poetas, traductoras, guionistas de cine, como es el caso de Silvina Polwick. En su mayoría eran mujeres educadas, cosmopolitas y con una fuerte sensibilidad hacia cuestiones sociopolíticas. Estas figuras transmitían la imagen de una mujer moderna y progresista en todos los ámbitos de su vida, la sexualidad incluida, y planteaban una cierta crítica a su clase aristócrata o burguesa, a la vez que reivindicaban los derechos de su propio género. La referencia a mujeres anarquistas, ¿no? Y en la mesa anterior hemos escuchado presentaciones muy interesantes, sufragistas o con un ideario revolucionario, cuestiona también el ideario femenino predominante y las funciones de la mujer que habían prevalecido durante el largo siglo XIX. Este análisis también ha mostrado una preferencia por textos de autoras provenientes de la literatura francesa e inglesa, culturas que funcionan como legitimadoras de aquello que debía circular o traducirse. Asimismo, los nuevos comportamientos de la mujer adquieren mayor relevancia y la educación se convierte en una dimensión esencial en los desafíos de la feminidad heredada. En este sentido, podríamos aventurar que en el contexto general de la modernidad, las ideas feministas avanzan a la par que el proceso de institucionalización de la traducción como un modo de combatir la supuesta inferioridad intelectual de la mujer, por un lado, y la histórica desventaja de la traducción frente a la obra original, por otro, y un signo inequívoco de nuevos aires y cosmopolitismo. Por tanto, nuestro trabajo no ha podido determinar todavía hasta qué punto una parte de estos periódicos estaban destinados a mujeres o fueron editados por ellas, pero sí, en cambio, cómo se desarrolla en paralelo los avances del feminismo y un avance todavía mayor del proceso de institucionalización de la traducción. En similar sentido, otra cuestión importante es averiguar el grado de contemporaneidad de estas mujeres para valorar también la modernidad de las propias revistas. Y me refiero también al concepto de modernidad periférica de Beatriz Sarlo.
Resulta interesante analizar si estas publicaciones dieron a conocer escritoras y escritores que ya formaban parte del canon o si por el contrario se atrevieron con la publicación de autoras y autores que todavía eran poco conocidos y estaban produciendo su obra al mismo tiempo de la publicación de la revista. Y esto último es lo que prima. Para poderlo averiguar, hemos comprobado la fecha de muerte de las mujeres identificadas y en este sentido, de las 133 mujeres localizadas en nuestro corpus, solo 11 no tienen fecha de muerte. Las figuras femeninas para las que sí hemos podido averiguar este dato son mujeres contemporáneas de la publicación, todavía en vida o recientemente fallecidas, como en el caso de Alfonsina Storni, lo cual indica que el canon que se está construyendo en el caso de las mujeres no es un canon clásico, sino que están publicando a mujeres que escribían en el mismo momento de la publicación de las revistas. Este hecho indica que la apuesta por lo novedoso se fue imponiendo en cierto modo a la publicación de los autores clásicos y consagrados y señala además cómo la importación de literatura extranjera en traducción o en versión original fue abundante, sobre todo a partir de la década de 1930 e incorporó las novedades que circulaban en este tiempo. Esta inclinación por la contemporaneidad, así como la atención a las minorías y la búsqueda de un nuevo público lector, es consecuencia directa de los cambios del mercado durante la época de las vanguardias. Y solo para daros algunos datos, en solo un 15% de los casos, la referencia es a una mujer que ha fallecido en un periodo anterior a los últimos 5 años. Se trata de alrededor de 30 mujeres, entre las que se cuentan Teresa de Jesús, Oliver Sabuco, Emilia Pardo Bazán, George Sand, Lady Ottilie Murray, Simone Weil, Corina Jane Austen, Alfonsina Storni, que aparece mencionada en periodos posteriores a su muerte, en el 44, 45, 49 y en distintos números de la década de los años 50. Y también aparecen otras mujeres como Mary Wollstonecraft, Fernán Caballero, Emily Dickinson o Cristina Rossetti, solo para daros algunos ejemplos. Esta es otra visualización sobre lo que os comentaba de la contemporaneidad, y aquí hay otra muestra, ¿no? Como lo que os decía, ¿no? De trabajar con distintos corpus y distintas escalas, de 8 revistas iberoamericanas, y no puedo en cada nodo, lo que significa es el lugar de nacimiento del autor o autora traducido, y lo que sí no puedo entrar en cada nodo, pero lo que sí que podéis ver es la amplitud geográfica, ¿no? Por tanto, en las revistas iberoamericanas, lo de esos centros innovadores y esas periferias imitativas, pues es algo que claramente podemos cuestionar, porque hay una gran amplitud geográfica, pero también, sobre todo, muchos de estos autores son contemporáneos. Así que, de nuevo, digamos que no estábamos en la retaguardia, sino que estábamos en la vanguardia de lo que se estaba traduciendo en ese momento. Y aquí tenéis 3 columnas de algunos de los nombres que nos hemos encontrado y que también muestran ese eclecticismo, ¿no? Que yo mencionaba al inicio, ¿no? Podéis leer algunos de los nombres que ya he mencionado o otros que también aparecen. Algunas estadísticas también por nacionalidad de estas mujeres, sobre todo de Francia, también de Argentina, obviamente porque la muestra está hecha en un corpus de revistas argentinas y es una parte importante de estas revistas, pero también mujeres que hemos podido catalogar como de literatura griega, de Uruguay, de Gran Bretaña, de España, de Chile, de Estados Unidos, algunas no identificadas y de otros países, y también alguna estadística con respecto al periodo, ¿no? Así que veis, ¿no? Subidas y bajadas sin ninguna conclusión que pueda ser muy clara, y en general no es que haya una mayor presencia de mujeres a lo largo de los años con respecto a los hombres, sino que más o menos se mantiene de forma sostenida. Y aquí también es otro ejemplo de mujeres con respecto a cada revista, ¿no? En azul podéis ver la proporción de mujeres que hemos ido publicando en estas revistas, y en color verde la proporción de los hombres, y en gris cuando es un género desconocido porque tampoco hemos podido identificar al nombre de la persona en este caso. Bueno, y ahora para terminar, y antes de llegar a las conclusiones, quería mostraros otras formas en las que hemos podido identificar el rol, la presencia o la relevancia de las mujeres, y eso ha sido, sobre todo cuando no tenemos acceso a los archivos, por los silencios y los motivos que daba antes, por el contacto que estas mujeres tuvieron con el archivo que sí disponemos de otras mujeres o de otros hombres, ¿no? Y en este caso es un trabajo que hicimos con Alessi y también con Aina Mar, con respecto a Victoria Ocampo. Y aquí lo que podéis
ver es que hay una... o sea, en el caso que no hemos podido identificar el género, sí que podemos ver que se identifica su relación, hay mayor relaciones de Victoria Ocampo con los hombres, pero hay mayor intensidad con las mujeres. Por tanto, eso puede ayudarnos a entender que hay una prevalencia de esas relaciones y de esos contactos con las mujeres que fueron mayores, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional. Y eso nos indica también que aquellas mujeres para las que no tenemos datos o para las que sus archivos están perdidos, el hecho de estar cerca en la red y tener una posición central en esa red, en este caso de Victoria Ocampo, pero podría ser de cualquier otra figura con la que sí que podemos contar esos archivos, nos indica que como mínimo esa persona traspasó la esfera privada y tuvo un papel relevante en la esfera pública, ¿no? Porque, como sabéis, hay muchas mujeres para las que no tenemos mucha información. Y yo ahora las conclusiones. La investigación que hemos llevado a cabo trata de mitigar, como decía al principio, el silencio de los archivos y la doble o triple periferia de las mujeres iberoamericanas como mujeres, como escritoras o traductoras o como iberoamericanas, ¿no? Y ahí hay trabajos interesantes como los de Berenice Bento, que es una investigadora brasilera que ya en realidad no trabaja ni con la categoría de género, porque también habla de las escritoras y mujeres afro-brasileras para las cuales la cuestión de género es secundaria y lo importante en este caso es la raza, la cuestión de la raza, ¿no? Entonces, tenemos un corpus de mujeres que tienen o que se caracterizan por esa doble o triple periferia. También hemos trabajado con estos marcos conceptuales que mencionaba al inicio, el de la Big Translation History, que significa, y que tal como la definimos con la obra fólica, investigación a gran escala, geográfica y temporal, el trabajo con datos masivos, no solo con Big Data, y también podemos hablar sobre qué es Big Data en humanidades, sino con Little Data, y un amplio abanico de fuentes que a menudo están repartidas y no bien estructuradas, y finalmente el uso de herramientas computacionales como parte del proceso de investigación y no solo como parte de una visualización bonita, ¿no? Sino que esas herramientas nos ayudan a investigar y nos ayudan a interpretar. También quería mencionar Data Feminist, ¿no? De Catherine D'Ignazio y Laura Klein, y que me vincula con esta cuestión que mencionaba sobre la accesibilidad y la representación, y finalmente la teoría de la interseccionalidad. Entre los retos pendientes que todavía nos quedan, obviamente debemos localizar más posibles traducciones, ¿no? Y siempre trabajo con esa idea de posibles traducciones a través de la inferencia con los nombres extranjeros, pero con los sesgos que mencionaba antes, con respecto a algún autor que pueda escribir en español, aunque su nombre sea extranjero, identificar a los traductores, mujeres y hombres que no aparecen mencionados, y distinguir entre los artículos que se ocupan de reseñar la literatura extranjera de las traducciones per se. También, de nuevo, distinguir entre las mujeres autoras y las mujeres traductoras o referenciadas dentro de los textos. Y por ahora, distinguir ese rol es todavía complejo. Por último, de todos los perfiles de mujeres que os he mencionado, podríamos decir que es difícil construir una sola narrativa porque no emerge nada que sea realmente hegemónico. La mayoría de resultados y es difícil ofrecer una interpretación que sea muy afinada. La prensa es un espacio de contradicciones y en este sentido lo que hemos visto es que aparecen mujeres escritoras y traductoras que se vinculan más con el simbolismo o con la vanguardia o con opiniones que pueden ser más conservadoras o con reivindicaciones sufragistas o posicionamientos como el anarquismo. En este sentido, sentimos la necesidad de combinar nuestra metodología con análisis que puedan estar más vinculados con la microhistoria y no podemos construir una gran narrativa, pero podremos profundizar en un estudio de caso y de ahí la necesidad de trabajar a gran escala, pero también, ¿no? con esas idas y vueltas entre el zoom in y el zoom out, entre la gran escala y los estudios de caso. También nos queda pendiente un mayor trabajo para entender cómo un texto o un autor se viraliza, y eso es algo muy interesante, ¿no? Como mencionaba antes, como un autor o una autora entra en Buenos Aires y después ¿no? se circula por otras revistas de América Latina, y finalmente trabajar con las tablas de contenidos versus el análisis de páginas para identificar a más mujeres, porque también, como se anunciaba antes, nuestra sensación es que hay más mujeres dentro de las páginas que no aparecen en los sumarios, con lo cual si solo trabajamos con los sumarios no podemos rastrear
a esas mujeres. Y bueno, con esto termino. Aquí hay la bibliografía del equipo, no toda la bibliografía que he presentado en la conferencia, pero sí los textos que hemos publicado y que se vinculan directamente, ¿no?, con la cuestión de la prensa y de las mujeres. Y estas son algunas de las publicaciones que yo les he mencionado al principio.